¿Qué distingue a la antigüedad de la modernidad? ¿Son acaso los avances científicos y tecnológicos? ¿Es el capitalismo o la democracia? La respuesta tendría que ser: ninguno de esos aspectos es distintivo, pues tenemos registros históricos de brillantes científicos, matemáticos, inventores, tecnólogos y filósofos políticos en el pasado distante, así como de impresionantes innovaciones tecnológicas. Por lo tanto, el hito debe estar en otra parte. Con un poco de reflexión, podemos darnos cuenta de que, en realidad, el hito revolucionario que delimita modernidad y pasado es el momento en que tuvimos la noción de que el futuro no es un capricho de los dioses y de que la humanidad no es pasiva ante la naturaleza. Mientras esa noción no fue clara, nuestro futuro fue el oscuro dominio de oráculos y adivinos que monopolizaban el conocimiento de lo desconocido. Los primeros pensadores del riesgo nos revelaron cómo poner el futuro al servicio del presente. Nos mostraron la manera de entender y medir el riesgo, así como de sopesar sus consecuencias. Convirtieron a la gestión de riesgos en uno de los catalizadores principales que impulsa a la sociedad occidental moderna. En pocas palabras, nos mostraron el camino para dejar de temer al futuro y comenzar a percibirlo como un haz de oportunidades. Mediante la definición de un proceso racional de toma de riesgos, han logrado posicionar nuestra facultad de decidir en el centro de las sociedades contemporáneas. En consecuencia, la gestión del riesgo es una guía a través de una amplia gama de alternativas. Por ejemplo, entre la simple distribución de la riqueza o la compleja salvaguarda de la salud pública, entre pagar onerosas primas de seguro o usar el cinturón de seguridad, entre la simple siembra de maíz o el marketing de cereales. Las antiguas herramientas de la agricultura, de la producción, de la gestión y de la comunicación eran simples. Sus averías eran frecuentes, pero las consecuencias de estas rara vez se extendían más allá de lo inmediato. Actualmente, nuestras herramientas son complejas y sus fallas pueden ser catastróficas, más por la extensión de sus consecuencias que por el impacto inmediato. Sin nuestros instrumentos de gestión de riesgos, sería prácticamente imposible concebir la existencia de los servicios públicos de energía eléctrica. La poliomielitis todavía estaría mutilando a los niños. Los aviones no volarían con tanta seguridad y los viajes espaciales continuarían siendo tema de ciencia ficción. Sin pólizas de seguro, la muerte del sostén de la familia llevaría a las familias a la mendicidad. Menos personas tendrían acceso a servicios médicos. Si los agricultores no pudieran vender sus cosechas a un precio fijado antes de recogerlas, se producirían menos alimentos en el mundo. Si no tuviéramos los mercados de capitales que permiten a los ahorradores diversificar sus riesgos, las grandes empresas innovadoras como Microsoft, Merck, DuPont, Boeing y McDonald's nunca podrían haber llegado a existir. La capacidad de gestión de riesgos y con ella el apetito de tomar riesgos y tomar decisiones de futuro son elementos clave de la energía que impulsa nuestro actual sistema económico. El estudio serio del riesgo comenzó en el Renacimiento,
cuando las personas se soltaron de las ataduras del pasado y sometieron sus creencias viejas al reto de la duda. Ese fue un momento en que gran parte del mundo sería descubierto y sus recursos explotados. Fue el momento de la confusión religiosa, del capitalismo naciente y de un enfoque vigoroso para la ciencia y para el futuro. En 1654, época en que el Renacimiento estaba en pleno florecimiento, el Chevalier de Mer, un noble francés que gustaba de los juegos de azar y de las matemáticas, desafió al famoso matemático francés Blaise Pascal a resolver un enigma. La cuestión era cómo dividir las apuestas de un juego de azar sin terminar entre dos jugadores cuando uno de ellos iba ganando. El enigma había sido planteado 200 años antes por el monje Luca Pacioli. Pascal pidió ayuda a Pierre de Fermat, un abogado también matemático brillante. Esta colaboración los llevó al descubrimiento de la teoría de la probabilidad, que es el centro matemático del concepto de riesgo. Su solución al enigma de Pacioli significó que la gente podría tomar decisiones y prever el futuro con la ayuda de los números. Hoy en día contamos con menos superstición y tradición que la gente del pasado, no porque seamos más racionales, sino porque nuestro entendimiento del riesgo nos permite tomar decisiones de un modo racional. Con el tiempo, los matemáticos hicieron de la teoría de la probabilidad un poderoso instrumento para organizar, interpretar y aplicar información. Como toda idea ingeniosa, unida a otras, fue el origen de las técnicas cuantitativas de la gestión del riesgo. Para 1725, los matemáticos ya competían por la elaboración de tablas de esperanza de vida, con el financiamiento del gobierno inglés, mediante la venta de rentas vitalicias. A mediados de siglo, el seguro marítimo se había convertido en un floreciente y sofisticado negocio en Londres. En 1703, Gottfried von Leibniz comentó al científico y matemático suizo Jacob Bernoulli que la naturaleza ha establecido patrones repetitivos de acontecimientos, pero solamente para la mayoría, provocando con ese comentario que Bernoulli inventase la ley de los grandes números y los métodos estadísticos de muestreo, los mismos que soportan hoy las encuestas de opinión, la degustación de vinos, la selección y el ensayo de nuevos fármacos. La advertencia de Leibniz, pero solamente para la mayoría, fue más profunda de lo que parecía, porque dio la clave al porqué del riesgo. Sin esa cualidad, todo sería previsible, y en un mundo donde cada evento es idéntico a uno anterior, jamás ocurriría ningún cambio. En 1730, Abraham de Moivre sugirió la estructura de la distribución normal, también conocida como la curva de campana, y descubrió el concepto de desviación estándar. Juntos, estos dos conceptos constituyen lo que se conoce popularmente como la ley de los promedios y son ingredientes esenciales de las técnicas modernas para la cuantificación del riesgo. 8 años más tarde, Daniel Bernoulli, sobrino de Jacob y un matemático igualmente distinguido, definió por primera vez el proceso sistemático mediante el cual la mayoría de las personas toman decisiones. Propuso la idea de que la satisfacción que resulta de cualquier aumento de la riqueza será inversamente proporcional a la cantidad de bienes poseídos previamente. Con esta afirmación, que suena inocente, Bernoulli explica por qué el rey Midas
era un hombre infeliz? ¿Por qué las personas tienden a ser reacias al riesgo? ¿Por qué los precios deben bajar cuando los clientes deben ser persuadidos a comprar más? La declaración de Bernoulli sentó las bases de los principios modernos de la gestión de inversiones. Casi exactamente un siglo después de la colaboración entre Pascal y Fermat, un ministro disidente llamado Thomas Bayes, inglés, por cierto, hizo un avance notable en la estadística, mediante la demostración de cómo tomar decisiones matemáticamente mejor informadas, combinando nueva información con información antigua. El teorema de Bayes se centra en las frecuentes ocasiones en que, teniendo juicios intuitivos sobre la probabilidad de un evento, queremos entender cómo adaptar esos juicios conforme se desarrollan acontecimientos reales y actuales. En 1875, Francis Galton, un matemático aficionado que era primo de Charles Darwin, descubrió la regresión a la media, lo que se explica en situaciones en las que, al tomar decisiones, nos basamos en la expectativa de que las cosas volverán siempre a la normalidad. Entonces es cuando estamos empleando el concepto de regresión a la media. En 1952, el premio Nobel Harry Markowitz, que estudiaba investigación de operaciones en la Universidad de Chicago, demostró matemáticamente por qué poner todos los huevos en una misma canasta es una estrategia de riesgo inaceptable y por qué la diversificación es una estrategia más exitosa. Esa revelación provocó un movimiento intelectual que revolucionó a Wall Street, a las finanzas corporativas y a las decisiones de negocios de todo el mundo. Sus efectos todavía se sienten hoy. La historia del riesgo está marcada por la tensión entre los que afirman que las mejores decisiones se basan en cuantificaciones determinadas por los patrones del pasado, y aquellos que basan sus decisiones en grados más subjetivos, sobre la creencia de un futuro incierto, una polémica que no ha sido resuelta aún. Muchas de las más sofisticadas ideas sobre la gestión del riesgo y la toma de decisiones se han desarrollado a partir del análisis de los juegos. Los dados y la ruleta, junto con el mercado de valores y el mercado de bonos, son laboratorios naturales para el estudio del riesgo, porque se prestan fácilmente a la cuantificación. Su lenguaje es el lenguaje de los números. Vale la pena recordar que la palabra riesgo se deriva del italiano risicare, que significa atreverse. En este sentido, el riesgo es una opción en lugar de un destino. Las acciones que nos atrevemos a tomar, ejerciendo nuestra libertad de decidir, son el tema central del riesgo y de su gestión.